Buenos días, mis amados hermanos, que Dios se les bendiga más, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, gracias por cada uno de los amigos aquí presentes, realmente agradecido del Señor, porque en sus misericordias nos concede esta hermosa mañana para nosotros continuar alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor que de manera especial continúe obrando en nuestras vidas y que nosotros en esta mañana podamos seguir siendo guiados, dirigidos por el Señor y que su palabra pueda edificar nuestras vidas como siempre lo hace. Pero entendemos que para poder predicar su palabra realmente necesitamos del Señor. Sin el Señor esto es imposible hacerlo. Vamos a orar, dando gracias a Dios por el tiempo de las alabanzas, gracias al Señor por el tiempo de participar de la cena, de poder recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, oh Padre, porque nosotros entendemos que tú eres el dador de la vida. Cuando nosotros cantamos como lo hicimos hace un momento, recordando, oh Dios, el sacrificio de nuestro Señor, que tú le hiciste un cuerpo, que estuvo entre los hombres, que padeció, que sufrió, que fue a la cruz, que murió, que fue sepultado, que al tercer día se levantó de entre los muertos y que ese poder maravilloso que obró, lo levantó de entre los muertos y lo sentó, Señor, a tu diestra. Y allí Él intercede por nosotros. Y desde allí esperamos que un día regrese por su pueblo. Oh Padre, ayúdanos a vivir bajo este contexto. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe nos permita cada día poder vivir entendiendo lo que Jesucristo hizo, entendiendo lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo mientras estemos aquí en esta tierra. Bendice a tu pueblo, usa tu palabra, Señor, en esta mañana, de tal manera que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, transformarnos y hacernos creyentes que te demos gloria y honra. Y aquellos que no te conocen, Señor, puedan ser conocidos por ti. A ti sea la gloria, oh Padre. Bendícenos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando, hermanos, ya por unas cuantas semanas, acerca de la importancia que tiene la fe o que debe tener la fe en la vida del creyente. Y hemos tomado un principio para estar hablando de esta verdad durante cada una de estas enseñanzas. Y ese principio que nosotros hemos tomado es el siguiente. Es un principio que nos enseña esto, que a pesar de todo, a pesar de todas las cosas que podamos decir de la fe, nuestra fe está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él, con lo que nosotros conocemos de Dios. Eso debe llevarnos a nosotros a pensar, pero al mismo tiempo hacernos la pregunta, ¿qué idea, qué concepto, qué pienso yo de Dios? ¿Cuál es mi pensamiento cuando yo pienso en Dios? ¿Realmente entiendo yo que Él es el soberano? ¿Que Él es el Señor? ¿Que Él es la razón última, única y primaria de todas las cosas? ¿Entendemos nosotros que Dios en su gracia y en su misericordia, Él quiso darse a revelar como alguien en quien es razonable confiar? Si nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios y vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en la vida cristiana, nosotros necesitamos crecer en ese conocimiento de Él. Hemos dicho también en relación a esto que hay tres verdades, tres principios que nosotros hemos estado tocando en relación a este tema. El primer principio nosotros hablamos y decíamos lo siguiente, que la fe es el único medio dado por Dios, provisto por Dios, para que el hombre pueda recibir su justicia. No existe otro medio provisto por el Señor para que el hombre pueda ser recipiente de la justicia de Dios, y siendo recipiente de la justicia de Dios,
pueda tener la vida eterna. El segundo principio que nosotros comenzamos a ver hace 2 semanas atrás y vamos a terminar en esta mañana en la voluntad de Dios, es que la fe es el único medio provisto por Dios para que el hombre pueda caminar con él. No existe otra manera, no hay otra forma por el cual o a través de la cual el hombre pueda caminar con Dios. Solamente podemos caminar con Dios por medio de la fe. Y veíamos, o más bien vamos a ver en esta mañana, si el Señor nos concede el tiempo, de que la fe es el único medio provisto por el Señor para que el creyente pueda estar firme en medio de las pruebas y de las tribulaciones en esta vida que Dios nos ha dado. Viendo esto, nosotros debemos pasar a este segundo punto que hemos estado viendo. La fe es el único medio que Dios ha provisto para que el hombre pueda caminar con él. Y para eso, si ustedes son tan amables, quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer versículo 28 hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el final. Ya en el pasado hemos estado estudiando esta carta a los romanos, una carta que es preciosa, una carta que tiene verdades que usted y yo necesitamos conocer para seguir creciendo en la fe. No la hemos terminado todavía, esperamos que el Señor en su gracia nos conceda el privilegio de terminarla algún día. Pero vamos una vez más al capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos, y lo que Pablo está diciendo, estamos convencidos de que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice él, le cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos hijos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre sus hermanos. Y a los que predestinó, a esto dice también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Y dice Pablo entonces, y se hace una pregunta importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué diremos a esto? Si Dios ha hecho todas estas cosas a favor nuestro, si Dios, como decía nuestro hermano Celso hace un momentito, por sus misericordias ha hecho tantas cosas a favor nuestro, entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar a esto? ¿Qué vamos a pensar en relación a esto? Y es lo que nos lleva a seguir viendo este versículo 31. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no examinó ni a su propio hijo, eximió a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice él. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Si esto es así, versículo 35, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada, tal como se escribió, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni por la muerte, ni por la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra una vez más en esta mañana. Hablábamos la semana pasada y decíamos, recordando aquel episodio cuando Moisés le dijo al Señor, tú quieres que yo saque este pueblo, tú quieres que nosotros estemos caminando, tú quieres que yo vaya con este pueblo, suba con este pueblo. Y entiéndase que Moisés le estaba diciendo a la tierra prometida.
Y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos queremos mover, no nos mueva de aquí. Lo que Moisés está diciendo, la única forma de nosotros caminar hacia la tierra prometida, seguir avanzando este peregrinaje, es a través de que tú estés con nosotros. Y hemos estado hablando, mis amados hermanos, que ahora nosotros por la fe podemos caminar con Dios. Entendiendo esto, podemos decir lo siguiente: solo podemos agradar a Dios caminando con Él por la fe. Autor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, él dijo lo siguiente. ¿Recuerdan ese versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, el que está llegándose a Dios, crea que Dios existe y que Dios actúa. En otras palabras, que Dios existe y que Dios va a dar, a premiar a aquellos que lo buscan. En otras palabras, se está diciendo, tiene que creer, tiene que estar convencido, su fe debe alcanzarle para que entienda, Dios existe, pero Dios actúa también. Entendiendo eso, solo podemos agradar a Dios cuando usted y yo decidimos caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si no es por medio de la fe. Esto nos habla, hermanos, de la confianza plena en el Señor. Usted y yo necesitamos entender esa verdad. Fuimos creados para darle la gloria a Dios cada momento de la vida. Y hacíamos una pregunta importante. ¿Camina usted con Dios? ¿Caminamos nosotros con Dios? Si nosotros vamos a caminar con Dios, si nosotros vamos a seguir en este peregrinaje de las manos de Dios, usted y yo necesitamos entender, hermanos míos, que Dios existe y que Dios actúa. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos es que Dios es un Dios que actúa. Y Dios ha actuado. ¿Y cómo lo hizo? Dándonos la seguridad que nosotros tenemos en Jesucristo. El sacrificio de Cristo, su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, no solamente nos ha librado de la condenación eterna, no solamente nos ha librado del infierno, no solamente nos ha librado de la ira de Dios, no solamente nos ha librado a nosotros de todas las cosas que puede venir sobre la vida de aquellos que no conocen al Señor. Sobre todo nos ha dado, y es lo que Pablo va a decir aquí, que Dios nos ha dado esperanza, nos ha dado confianza, seguridad en Cristo. Y esto es lo que nos dice, es que cuando nosotros vivimos por la fe y entendemos esta verdad, nosotros podemos seguir caminando en el Señor, confiado de que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del Señor. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como creyentes es precisamente eso, que la gran mayoría de los creyentes fallamos o le fallamos a Dios porque en medio de las crisis, en medio de las dificultades, entendemos que Dios no tiene poder para seguir caminando con nosotros. Entendemos que Dios no puede seguir ayudándonos. Y por eso muchos de nosotros vivimos una vida mediocre, una vida que no le da gloria a Dios, una vida que no alaba al Señor, porque desde el momento que Dios permite que las pruebas, las dificultades lleguen a nuestras vidas, los obstáculos en el camino lleguen a nuestras vidas, en ese momento el creyente lo que hace es, como dice el autor a los Hebreos, que sus hombros recaen y sus rodillas se paralizan. Y la intención que tenemos en esta mañana, hermanos, es que usted y yo podamos entender por medio de la palabra que nosotros tenemos la seguridad que Dios ha puesto en nuestros corazones. No porque nosotros la merecíamos, sino porque en su gracia, en su bondad y en sus misericordias, Dios nos la ha regalado. Entendiendo eso, mis amados hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Seguir avanzando en esto. En esto que nosotros hemos hablado durante estas semanas. Y una de las donde nos quedamos la semana pasada es entendiendo esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros como creyentes necesitamos entender que estamos llamados a caminar con el Señor. Que tenemos que caminar con Dios. Que tenemos que confiar en el Señor. Y si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entendemos nosotros, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo, o más bien el Señor nos está diciendo allí. Entendemos nosotros por la fe que el Señor lo que está diciendo es, si yo voy con ustedes, ustedes son más que vencedores,
ustedes tienen garantizada la victoria en Cristo Jesús. Pero hay que caminar de las manos del Señor. Y no podemos hacerlo sino por la fe. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos caminar con Dios si no es por medio de la fe. Ese versículo 31 lo que nos da a nosotros es un verdadero grito de batalla. Y así lo entendieron algunos hombres en el pasado. Estas palabras constituyen el verdadero grito de batalla, pero de batalla de fe. ¿Por qué? Porque estos hombres pudieron haber, o más bien estos hombres por la fe, llegaron a librar grandes batallas saliendo victoriosos. No porque ellos la echaron la batalla o fueron a las batallas confiando en ellos mismos. No, ellos confiaron en el Señor. Y cuando ellos confiaron en el Señor, pelearon poderosas batallas, ganaron gloriosas victorias porque lo hicieron de las manos del Señor. Hermanos, usted y yo como creyentes necesitamos entender. Queremos tener una vida victoriosa. Queremos tener victoria en la lucha que tenemos aún contra el pecado cada día. Queremos tener victoria en nuestra vida, en cada una de estas cosas en las que muchas veces estamos derrotados. Necesitamos caminar agarrados de las manos del Señor. Y solamente podemos caminar agarrados de las manos del Señor por medio de la fe. Porque solamente por la fe nosotros podemos aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo y podemos aceptar que Él es quien dice que es. Entendiendo esto, yo quiero ver cuatro ejemplos más bien, de algunos hombres que entendieron esta verdad. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si en nuestro caminar, si en este peregrinaje que nosotros tenemos, si en este camino de fe que nosotros tenemos, entendemos esta verdad, lo que Pablo está diciendo, somos más que victoriosos. Y estos hombres pudieron entender esa verdad. Miremos un ejemplo. David, ¿recuerdan a David? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, para que usted vea a este muchacho, a este joven. Pero era un hombre de fe, era un joven de fe. Era un hombre que su fe le alcanzó para en medio de la crisis, para en medio de las dificultades, entender que él podía seguir hacia adelante y tener la victoria en Dios. Él sabía lo que dijo Pablo cuando dice esto en Romanos capítulo 1. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 47. ¿Recuerden esta historia? Es una historia donde David, enviado por su padre a llevarle la comida y algunos presentes a sus hermanos que estaban en la batalla. Pero qué interesante que cuando David llega a aquel escenario, se está dando algo muy interesante en ese tiempo, y eso que se estaba dando era lo siguiente. Un hombre gigante llamado Goliat estaba desafiando al ejército de Dios, a los guerreros de Dios. Y lo que pasaba en ese momento era que esos guerreros de Dios, aunque tenían fe, su fe no le alcanzó para ellos creerle a Dios e ir a la batalla y tener la victoria. Pero tenemos a este muchacho, 17 años, quizás 20 años tenía. Y este joven decide enfrentar el reto. Y mira lo primero, antes de llegar al versículo 45 al 47. ¿Por qué David se enfrentó a Goliat? ¿Y por qué David lo hizo con la gallardía y con la valentía que lo hizo? ¿Por qué David decidió avanzar? Mire dónde este hombre muestra su fe. Versículo 26 del capítulo 17. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Pero eso no es lo importante es lo que sigue diciendo el versículo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Si nosotros miramos este versículo fuera de todo el contexto y la cultura judía, la cultura hebrea, no lo vamos a entender. Lo que David está diciendo es, ¿qué le van a dar a este hombre?
a aquel hombre que pueda ir y pelear con él. Y después hace la pregunta, ¿y quién es este filisteo incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? David tenía, su fe lo llevó a pensar dos cosas importantes. En primer lugar, David pudo entender por la fe que esos hombres que estaban ahí representaban el ejército del único Dios viviente, y que ese Goliat, ese gigante, si tenía dioses, no eran dioses vivos, que el único Dios vivo era el Dios de Israel. Lo segundo que David pudo entender, y nosotros podemos entender por aquí, es que le está diciendo, no solamente somos el ejército del Dios viviente, sino que tenemos en nuestro cuerpo, decía David en ese momento, tenemos la marca en nuestro cuerpo de que nosotros le pertenecemos. Mire cómo él lo dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué está diciendo? Ese filisteo no tiene en su cuerpo la marca, la evidencia de que pertenece al único Dios viviente. Eso significaba, el Dios viviente no está con él, y si el Dios viviente no está con él, ese hombre puede ser derrotado. ¿Entiende usted? ¿Puede entenderlo? ¿O hay que darle para atrás otra vez a la cinta? Lo que David está diciendo, yo estoy dispuesto a ir por dos cosas, porque nosotros somos el ejército del Dios viviente, y la segunda, porque en nuestro cuerpo está la marca de que nosotros le pertenecemos a Dios. En nuestro cuerpo está la marca del pacto con Dios, y Dios es fiel cumpliendo su pacto. En otras palabras, Dios nos dará la victoria porque Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso sigue diciendo, vamos al versículo 45 al 47, porque no nos podemos quedar toda la mañana ahí. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré, te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en vuestras manos. Este muchacho estaba convencido de quién era su Dios, conocía a su Dios y sabía que no importaba el tamaño del filisteo, que no importaba el tamaño del ejército del filisteo. Lo que él entendía era que su Dios era el único Dios viviente, el todopoderoso Dios, el creador, el Señor. Por eso él dice que él necesitaba entender. Él quería dar un testimonio. Yo no voy a ti como tú vienes a mí. Tú vienes con pala, con espada, con lanza y jabalina. Yo solamente voy a ti en el nombre del Señor. Porque él sabía quién era Dios. ¿Y sabe cómo lo experimentó? Su experiencia pasada. Todas las cosas que pasó. Dice, cuando venían los leones, cuando venían el oso, cuando venían aquellas fieras y trataban de quitarme las ovejas, yo iba y le arrancaba la quijada. Pero él sabía que no lo hacía en su fuerza. Él sabía que Dios estaba con él. Sigue diciendo, hoy el Señor, no soy yo, es el Señor que te va a entregar. Hoy yo te voy a derribar a ti, te voy a cortar la cabeza. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe cuál es el propósito? Para que todo el mundo sepa, toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que sepa esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Hermanos míos, una de las razones por la cual la gran mayoría de evangélicos vivimos angustiados, vivimos frustrados, vivimos cabizbajos, vivimos con los hombros caídos y las rodillas paralizadas, es porque nosotros queremos ir a la batalla nosotros mismos. No hemos entendido que la batalla es del Señor. No hemos entendido que Él es el que pelea por nosotros. La batalla es del Señor y Él es el que nos da la victoria. Que nosotros necesitamos caminar con Dios. A veces tenemos terribles situaciones con nuestros hijos, con la esposa o con el esposo, con el compañero de trabajo, con el jefe de su trabajo,
Tenemos problemas con el vecino, tenemos problemas con aquello, con este y con el otro. Hermano, usted tiene la mejor herramienta para poder ir a esa batalla. Doble sus rodillas al Señor, clame a Dios y ponga en las manos de aquel que es el dueño de la batalla. Aquel que es el dueño, aquel que pelea por nosotros. David entendió eso. Le dijo al gigante, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque David entendía, Dios existe y Dios actúa. ¿Podemos entender eso? Dios existe, Él es real, pero Él actúa. ¿Qué significa eso? Clame a Él, que yo te responderé, dice el Señor. Segundo ejemplo, Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Vamos a Génesis capítulo 22. En aquel momento Dios, dice la Biblia, en Génesis, que Dios quiso probar la vida de Abraham. Dios le había dado un hijo a Abraham. 25 años esperó a Abraham para que Dios le diera el hijo. Después de 25 años nació, tenía quizá 13, 14 años, cuando Dios quiso probar dónde estaba el corazón de Abraham. Entonces dice que Dios le dijo, capítulo 22, Dios le dijo, levántate mañana por favor, levántate, toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Mire la respuesta de Abraham. Abraham podía entender que Dios era poderoso para devolverle a su hijo, dice el autor a los Hebreos, aún desde la ceniza. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que la mañana siguiente se levantó tempranito, aparejó su asno, tomó con él 2 de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día, dice, se levantó los ojos y miró el lugar donde iba a hacer el sacrificio. Pero voy rápidamente al versículo 8, el 7, más bien. Y habló Isaac a su padre, Abraham, y le dijo, Padre mío, estoy preocupado. ¿Y cuál era la preocupación de este muchacho? Dice, heme aquí, dijo él. Isaac dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, hasta el cuchillo, pero no está lo que se va a sacrificar. No está el cordero. Versículo 8, y aquí vemos la fe de Abraham. Este es un punto que nosotros queremos entender. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. La fe de Abraham lo llevó a entender que ese que le había dado ese hijo 15 años atrás, que durante 40 años mantuvo a este hombre con el corazón para amar a este muchacho, porque desde 25 años atrás a 40, ¿verdad? 25 esperando, 13 amando a su hijo, llegó el tiempo, o 15 años amando a su hijo, llegó el tiempo donde Dios le dice, ofrécelo en sacrificio. Ofrécelo. La fe de Abraham era tan poderosa, tan grande en su Dios, que él sabía, él estaba convencido de que Dios se iba a proveer para sí mismo. Dios tenía la salida a ese conflicto. Dios tenía la salida a ese gran problema que tenía Isaac. Pero más bien, Abraham estaba tan seguro, tan convencido de que Dios iba a proveer lo que era necesario para ese sacrificio. Por eso le dice, tranquilo, hijo mío, Dios se va a proveer para sí mismo. Dios va a proveer para su holocausto, hijo mío. Hermanos, yo me pregunto, en medio de la crisis y de las necesidades de nuestras vidas, tu fe y mi fe me llevan a mí a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. En medio de esas crisis económicas por las que muchas veces pasamos, realmente podemos nosotros entender que Dios es el único que suple para tu casa, que suple para tu vida. Hay muchos de nosotros evangélicos que vivimos amargados. ¿Y cómo yo sé eso? Miren, en forma tranquila, fácil. ¿Cómo tú estás? Como todo el mundo me quería ver, sin un centavo. ¿Cómo tú estás? Como el pan chiquito, que nadie lo quiere. ¿Es así o no es así que muchas veces decimos? ¿Cómo tú estás? Aquí viviendo, ya tú sabes, sin un centavo. Y sin nada. Pero comió sí, cenó sí, se desayunó sí, durmió sí. Entonces, ¿quién es el que te suple? ¿Eres tú? No, el que suple es el Señor. Hasta que nuestra fe no nos lleve a nosotros a entender
que Dios es el que suple, que Dios es el que provee, que Dios es el que tiene control de todas las cosas, vamos a tener problemas. Tenemos que caminar con Dios. Caminar con Dios es creer que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El infierno, el diablo, sus ángeles, ellos pueden hacer todo lo que quieran. Él es el soberano y Él es mayor que todo. Un ejemplo más. Eliseo. ¿Recuerdan ustedes a Eliseo? Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Ahí también tenemos una historia que nosotros podemos ver algunas cosas que van a impactar nuestra vida. Eliseo, en este capítulo 6, versículo 8 en adelante, tenemos una historia donde estaban persiguiendo a Eliseo. Se dio una situación, y la situación está en los versículos, capítulos anteriores, y es, o más bien al final del capítulo anterior, y este. Eliseo recibía cada vez que rodeaban al pueblo, cada vez que estaban tratando de rodear al pueblo, él sabía, Dios en su gracia usaba la forma para revelarle a él lo que querían hacer contra el pueblo de Dios. Y sucedía que cada vez que ellos iban a tratar de tomarlo, el pueblo de Dios llevaba ventaja. Y sucedió lo siguiente. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó a su siervo diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate, y aquí está, de no pasar por el lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que él, previendo todo esto, ¿verdad? Se cuidó de ir allí. Y ya usted sabe, pasó esto, dice una y otras veces. Pero ¿qué pasó? Versículo 11. Se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho y llamó a todos sus siervos y le dijo, vengan acá, ¿qué es lo que pasa? ¿No me van a revelar ustedes quién de lo nuestro es el traidor? ¿Quién de lo nuestro está a favor del rey de Israel? Porque cada vez, dice él, que nosotros queremos hacerle un cerco, pelear contra ellos, este hombre sabe y no va. Entonces, mire qué pasa. Versículo 12. Uno de los siervos le dijo al rey, no rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él le dijo, id y ved dónde está. ¿Dónde está Eliseo? Investiguen, enviaré allí para prenderlo. Y le avisaron diciendo, él está en Dotán. Entonces vio allí caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando él cuando él que servía al hombre de Dios, o al que servía una persona que estaba con Eliseo, se levantó temprano y salió afuera. Dice aquí que vio un ejército de caballos y de carros que rodeaban toda la ciudad. Y su criado dijo al Señor, ya estamos feos. Mira cómo dice, versículo 15. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Aquí vemos a este hombre preocupado, asustado, en una situación muy difícil para su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué respondió entonces Eliseo, el hombre de Dios, el hombre de fe? Respondió, le dijo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Sabe quiénes estaban? Ellos dos. Físicamente estaban ellos dos. Y él le dice, los que están con nosotros son más. Pero la fe de este hombre no podía, no le alcanzaba, no le daba para que él pudiera entender lo que este hombre estaba diciendo. Él estaba preocupado. Señor mío, ¿qué haremos? Estamos siendo rodeados. Y mire qué pasa. Versículo 17. Entonces Eliseo tiene que hacer algo. Un hombre de fe, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que Dios hablaba con él, un hombre que tenía la certeza de que Dios estaba guiando su vida, un hombre que confiaba totalmente en Dios. Y dice lo siguiente, versículo 17, entonces oró y dijo Eliseo, oh Señor,
te ruego que abra los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que los montes, o más bien el monte, estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En otras palabras, no estaba viendo el ejército contrario. Aquí Dios le está mostrando que Dios estaba con él y que el ejército de Dios estaba ahí para pelear con ellos. Y cuando descendieron hacia él, los arameos, Eliseo oró al Señor y le dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, no es este el camino, le dijo al ejército contrario, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, que yo los guiaré al hombre que ustedes buscan. Y lo llevó a Samaria. Era necesario. Lo llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Dios, abre los ojos a estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y aquí estaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿los mato, padre o padre mío? Y él le dijo, no. Versículo 22, no lo mates, matarías a los que han tomado cautivo, a lo que tú has tomado cautivo con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete y después que comieron, bebieron, lo despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de los arameos o de arameo no volverán a entrar más a la tierra de Israel. No volvieron a entrar más. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Pero ¿qué nosotros tenemos? Qué interesante esta historia. Andaban buscando a Eliseo, pero Eliseo sabía quién lo defendía. Eliseo estaba convencido de que Dios estaba con él. Su fe era una fe tan fuerte en Dios. Este hombre confiaba tanto en el Señor que esa multitud, que ese ejército con carro, con caballo, con todo lo que este ejército estaba rodeado el lugar donde él estaba, esto no le preocupaba en nada. Él estaba tan seguro de que su Dios era poderoso, de que su Dios estaba con él. Su fe era tan grande y tan poderosa en Dios que él podía saber que así como el ejército del enemigo estaban ahí rodeándolo, Dios tenía también un ejército para guardarle y cuidarle. Evangélicos convertidos. Esto nos habla a nosotros, hermanos míos, de que usted y yo tenemos que tener la confianza puesta solamente en el Señor y en el Rey de Reyes. En el único que tiene control absoluto de todas las cosas. Él es el que guarda tu vida. Nosotros no sabemos cuántas veces han intentado hacer cosas contra nosotros y Dios nos ha librado. Recuerdo haberle contado una historia de un misionero en África. Un misionero que tenía que recorrer una distancia para ir a buscar un dinero que le mandaba a su iglesia cada cierto tiempo. Y él iba, creo que iba en una bicicleta, si mal no recuerdo la historia. Y en una noche, él tenía que pasar la noche en el desierto, en un lugar desierto, un lugar abandonado, un lugar solo, para poder regresar, tomar otra vez el amanecer y llegar al pueblo y conseguir el dinero. Pero en el pueblo sabían que él iba a hacer eso. Y en su regreso, había un grupo de personas que estaban esperándolo para matarle y quitarle el dinero. Y él, esa noche, el Señor habló con él, trató con su vida. Cuando regresaba ya, que otra vez tenía que dormir para ir con el dinero. Y él oró al Señor. Y dice que esa noche fue terrible la batalla que tuvo. Y él pudo ver, dice él, como 12 ángeles que estaban alrededor de él. Y las personas que intentaron asaltarle, matarle, no pudieron hacerle nada a él. Dice que pasó el tiempo, llegó, recibió el dinero, llevó el dinero, usó su dinero. Cumplido su tiempo, tuvo que regresar. Los misioneros vienen regularmente por 4 años y vuelven otra vez a la iglesia
donde ellos salen. Dice que dando un testimonio, quiso dar el testimonio de esto que le pasó. Dijo, una mañana, muy temprano, cuando regresaba con el dinero, un grupo de personas intentaron asaltarme y matarme para quitar el dinero. Pero gracias al Señor, yo pude orar en ese momento y pude abrir mis ojos y ver con los ojos del Señor, veía como 11 o 12 hombres que estaban alrededor mío, dice él, y estas personas no pudieron hacer nada contra mí. Y dice que cuando él dijo esa cosa, estas palabras, uno de los hombres de su iglesia se paró y le dijo, ¿qué día y qué hora? Y él le dijo el día y la hora. Hicieron el cálculo de la hora y él dijo, en esa hora, Dios puso en el corazón de 12 hombres de esta congregación a que doblaran sus rodillas por ti. No sabíamos por qué. Y se dice que se fueron parando uno a uno y estaban diciendo, yo estuve orando, yo estuve orando, yo estuve orando, yo estuve orando. ¿Sabe qué? Dios guardó la vida de ese hombre. Y es una historia verídica. Eso no fue un invento. Tenemos un testimonio también de un pastor anciano de los templos bíblicos en Sosúa. Ya está en la presencia del Señor. Dice que un día este hombre venía caminando de la iglesia hacia su casa y tenía que pasar por un lugar oscuro y habían unas personas que estaban esperándolo para asaltarlo. Y él pasó por en medio de las personas que lo querían asaltar. Y al otro día, los mismos asaltantes le preguntaron, porque lo conocían, se me olvida el nombre de él, pero le preguntaron, ¿quiénes eran las personas que iban con usted anoche cuando usted regresaba de la iglesia? Dice, conmigo, yo venía solo. Dice, no, usted no venía solo. Con usted habían unas personas que iban con usted porque nosotros queríamos asaltarle esa noche. Hermanos, el que pelea por usted es el Señor. El que guarda tu vida es el Señor. Usted y yo necesitamos aprender a confiar en Dios. Esto no significa que nosotros vamos a llegar a un punto de estar tentando a Dios o provocando a Dios. No. Lo que esto nos enseña es que tu confianza y mi confianza debe estar depositada única y solamente en el Señor. Que nosotros podamos tener la confianza que tuvo Eliseo. Que podamos tener la confianza que pudo tener aquel criado de Eliseo cuando Dios obró en él y sus ojos fueron abiertos. Mire la historia, cómo Eliseo toma a esta gente y lo lleva al lugar donde ellos no iban. Lo lleva a la tierra de su enemigo. Ellos fueron a pelear contra él. Él mismo lo toma de las manos hasta cierto punto. Le dice, esa no es la ciudad, camine, yo lo voy a llevar a la persona que ustedes están buscando. Es la misma persona que lo está persiguiendo. A la misma persona que ellos están persiguiendo, es la misma persona que lo guía. Hermanos, solamente Dios puede hacer esto. ¿En quién tú confías? ¿En quién yo confío? Si vamos a caminar con Dios, si vamos a seguir de las manos con Dios, necesitamos entender estas palabras que nosotros tenemos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 31, que es un verdadero grito de batalla, que es un verdadero grito de victoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Tu confianza, mi confianza debe estar en Dios. No importa cuánto ejército acampen alrededor de ti. No importa lo que el diablo intente hacer contra ti. No importa lo que la gente intente hacer contra ti. Si tú y yo confiamos en Dios y doblamos nuestras rodillas y clamamos a aquel que es el Dios de nuestra vida, en quien nosotros hemos confiado, Él es más poderoso que todo. En Él está la victoria. En Él. ¿En quién confía? ¿En quién confiamos? Otro ejemplo más que nosotros podemos mirar en esta mañana está en Hechos capítulo 4. Son los discípulos y esto debe motivarnos a nosotros a predicar su palabra. En Hechos 4 tenemos los discípulos del Señor encabezados por Pedro. Recuerden aquel momento que le dijeron, ya cállense, no hablen más, ustedes tienen toda la tierra saturada de Jesucristo, ustedes han hablado demasiado de Jesucristo, no hablen más. Mire capítulo 4, versículo 17 al 16, dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
Porque el hecho de que un milagro notable se haya realizado por medio de ellos es evidente a todos de que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas ellos dijeron, vamos a hacer algo. Y aquí está, versículo 18, el 17. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, dicen ellos, para que no hablen más en el nombre alguno o a hombre alguno de este nombre. Dice, vamos a amenazarlo para que no hablen más de Jesucristo. Y mire qué pasa, versículo 18. Cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas Pedro respondió y Juan y les dijeron, vosotros mismos juzgad. Si es verdad, ustedes conocen a Dios, juzguen ustedes. Es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los discípulos creyeron que Dios era poderoso, un poderoso aliado para ellos testificar en todo lugar de Jesucristo. Ellos entendían que si Dios estaba con ellos, que si ellos caminaban de las manos del Señor, nada ni nadie podía sacarlo de esto. Por eso ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos, después que lo soltaron, capítulo 4, versículo 23, puede leerlo en su casa. Al final, hasta el final, ellos oraron al Señor. Y mire lo que dice. 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaba reunido tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Si usted y yo entendemos que Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Puede pararnos el COVID? No. ¿El COVID existe? ¿Existe? Sí. ¿Sigue matando gente? Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que ser prudentes y ser sabios. ¿Tenemos que callarnos? No. Tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, con COVID y sin COVID. Porque usted trabaja con COVID sí o sí, va al supermercado con COVID sí o sí, hace su vida diaria sí o sí, se monta en un motoconcho, en una guagua. Entonces si usted hace con eso, su vida, con todas esas cosas, entonces usted y yo podemos seguir predicando a Jesucristo con toda seguridad de que si lo hacemos confiando en el Señor y siendo prudentes y obedeciendo las normas establecidas, usted y yo podemos lograr la meta de Dios, y es que toda la tierra conozca que Jesús es el Señor. Ahora bien, cuando nosotros caminamos con Dios, entendemos esto. Él es el soberano, Él es el Rey y Él es la fuente de poder para nuestras vidas. Por eso nosotros oramos a Dios. Por eso nosotros podemos venir de rodillas delante del Señor. Porque nosotros sabemos que Él existe. ¿Sabe por qué usted y yo oramos al Señor? Porque entendemos que Él es real. Porque entendemos que Él tiene control de todas las cosas. Pero también entendemos que Él actúa. Por eso es que el autor a los Hebreos, cuando dice capítulo 11, versículo 6, él dice, tiene que saber que Dios existe y que Dios le va a recompensar. En otras palabras, Dios siempre está actuando y actúa a favor de su pueblo. Por eso nosotros oramos, porque sabemos, Él existe. Él es lo que Él dice que ser en su palabra. Él no se niega a sí mismo. Y usted y yo oramos porque entendemos lo que dice Jeremías capítulo 33. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas que tú no entiendes, cosas que tú no has visto. Hermanos, el creyente necesita entender que para poder caminar en esta tierra, para seguir caminando en este peregrinaje, desde el Calvario hasta la gloria, necesitamos vivir una vida de fe, caminando con el Señor. Y la manera de nosotros agradar a Dios es cuando caminamos con el Señor. Y caminamos con Dios por medio de la fe. Y cuando caminamos con Dios por medio de la fe, entonces le agradamos. No podemos seguir transitando por esta vida si nosotros vamos en nuestras fuerzas y caminando solo. No podemos caminar solo. Tenemos que caminar con el Señor. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana.
Gracias por tus misericordias y gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu palabra. En ella encontramos el ánimo, la motivación, pero sobre todo la fuerza y el poder que necesitamos para seguir hacia adelante. Al igual que David, necesitamos entender que si tú vas con nosotros, tenemos la victoria asegurada, porque tú peleas por nosotros, la batalla es tuya. Al igual que Abraham, nosotros entendemos que tú eres el que provee, el que suple, y nosotros necesitamos caminar contigo cada día con la seguridad y la certeza de que tú siempre abrirás las puertas de los cielos y vas a bendecir y vas a suplir nuestras vidas, porque tú eres el dador y tú das abundantemente. Necesitamos tener la confianza y la certeza que tenía este siervo tuyo, este hombre tuyo, cuando pudo ver que a pesar de estar rodeado, él entendía que tú también estabas guardándole a él y a su compañero. Oh Padre, que como Eliseo nosotros podamos entender, tú vas con nosotros, pelea con nosotros, nos guarda, nos cuida, y que tú puedes abrir nuestros ojos por la fe para que entendamos que no estamos solos, y que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos entender que nadie podrá separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús, nada creado ni por crear, porque tú has vencido, Señor, y estás sentado en tu trono. Al igual que los discípulos, ayúdanos a entender que tú eres el mejor aliado para nosotros poder predicar a Jesucristo, para poder dar testimonio de la fe en Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. Que podamos seguir avanzando creyendo, Señor, que tú estás obrando. Y como tú dices, tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Que podamos avanzar, Señor, en este peregrinaje de la vida, entendiendo que es importante para nosotros vivir una vida de fe aquí en la tierra, y comenzaremos a vivir una vida de fe cuando estemos agarrados de las manos contigo, cuando no nos soltemos, cuando en medio de sombra de muerte, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por las aguas, tú nos ayudarás, tú vas a socorrernos, Señor, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a entender que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un día estaremos contigo por toda la eternidad. Guárdanos y cuídanos. Bendice nuestra vida en este día y ayúdanos, Señor, a ser prudente, a vivir en prudencia o con prudencia más bien en medio de este tiempo tan peligroso. Y sobre todo, ayúdanos a darte gracias y a alabar tu nombre. Guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.